Hola hermanos, otra vez les doy la bienvenida, la bien esperada al curso. Ya estamos casi con la recta final en mente. Para esta semana nos toca el capítulo 25. Ahora ya vamos 2 capítulos adentro del tema de los participios. Tenemos este capítulo 25 y uno más. Ahora lo más difícil ya lo han visto. ¿Ok? Pero tenemos que amarrar todos los cabos sueltos y algunos de los usos muy particulares al participio. Entonces, ahora en el capítulo 24, vieron el auristo primero, pero hay un auristo segundo, ¿verdad? Y para no confundirles, en el capítulo 24 lo hemos dado para el capítulo 25, pero es más fácil. Entonces, vamos a ver en el capítulo 25 el auristo segundo del participio y una construcción perifrástica. ¿Cómo así? Bueno, ahí les dejo para su lectura. Pero igual como dije para la lección pasada, muy importante tomarlo pedacito por pedacito por pedacito en vez de tratar de tragar todo el capítulo en un solo. No olviden repasar el vocabulario, hay unas palabras muy importantes. Y al terminar el 25 estamos al final de otra sección del libro con solamente 5 capítulos más y en verdad solo 4 más que van a tener que hacer tarea. Entonces, anímense y adelante. Para comenzar, repasemos las distintas partes del participio. Tiene tiempo, voz, género, número y caso. En esta lección nos enfocaremos en el participio o la forma del participio aoristo segundo, tanto como la forma del participio futuro, que es un poco menos común. Podemos recordar también que el participio puede funcionar adjetival o verbalmente. Ya hemos aprendido el uso adjetival y hemos empezado a ver el uso verbal, más específicamente el adverbial y el de genitivo absoluto. Ahora vamos a ver en esta lección 25 el uso perifrástico. Comencemos entonces a reconocer la forma de un participio aoristo segundo. Para su voz activa, notemos que usa las declinaciones ya conocidas, las del presente activo. Sin embargo, observemos que la raíz no es la raíz común, lambano, sino la raíz corta, lava, lavón, lavontos, lavondi, lavonta. Podemos resumir entonces que el participio aoristo segundo en su voz activa está formado de la raíz de aoristo segundo más las declinaciones del participio presente activo, lavontos. La forma del participio de aoristo segundo en su voz media se comportará de igual forma, solo que ahora va a usar las terminaciones del participio que usa en su voz media o pasiva, o menos, o menú, o meno, o menon, y así sucesivamente. Podemos ver aquí entonces un ejemplo con el verbo ginomai, que no usa su raíz gin común, sino gen. Genómenos, genomenu, genomeno, genómeno. En resumen, la forma del participio aoristo segundo en su voz media está conformado de la raíz de aoristo segundo o raíz corta o raíz monosilábica más las declinaciones del participio presente en su voz media o pasiva, gen o menoi. La forma del participio aoristo segundo para su voz pasiva será más cercana a la forma del aoristo primero. Notemos que las terminaciones son las mismas que se usan para el aoristo primero. Allí notaremos la característica de la z y que las declinaciones empiezan con épsilon o épsilon iota. Aquí tenemos nuevamente
el verbo ginomai en su forma deponente pasiva, geneseis, genecentos, genecenti, genecenta. Podemos notar que la raíz está levemente modificada, pero aún se reconoce como raíz de aoristo segundo. Por lo que la forma del participio aoristo segundo en su voz pasiva se formará con la raíz corta de aoristo segundo más las declinaciones del participio aoristo pasivo, genecentes. Para repasar un poco el uso adjetival, veamos un ejemplo ahora con un participio aoristo segundo. Como sustantivo podríamos tener la construcción independiente jolabón, que traduciríamos el que recibió. Notemos que se traduce exactamente igual que el aoristo primero. Como un adjetivo tenemos la construcción como ejemplo jopater jolabón, que traduciríamos el padre que recibió. Ahora observemos un ejemplo de traducción. Kai labón tesautón exebalón exo tu ampelonos, que si la traducimos nuestro participio como un gerundio podríamos decir y tomándolo lo echaron fuera de la viña. Pero si usamos una frase adverbial más específica podríamos decir, por ejemplo, y luego de tomarlo, como un participio adverbial temporal, lo echaron fuera de la viña. Para su codificación en tiempo colocaremos una A y un 2, aoristo segundo. Ahora aprendamos a reconocer la forma de un participio futuro. Para su voz activa usará la característica de la sigma en medio de la raíz y las terminaciones. Las terminaciones podemos notar que nuevamente son las mismas del participio presente para su voz activa. Tenemos un participio conjugado y podemos notar luson, lusontos, lusonti, lusonta es exactamente igual al participio presente excepto por la sigma. Entonces, nuestro participio futuro en voz activa está conformado por la raíz verbal más la sigma más las declinaciones ya conocidas del participio presente activo. Lusontos. La forma del participio futuro en su voz media va a funcionar de igual manera, con la sigma, solo que ahora las terminaciones del participio presente en su voz media o pasiva. Lusómenos, lusomeno, lusomeno, lusómenon. Repasemos entonces que nuestro participio futuro en su voz media estará formado de la raíz verbal, la sigma y luego las declinaciones del participio presente, su voz media o pasiva. Luz o menos. El participio futuro en su voz pasiva va a usar la característica común del futuro pasivo zeta, eta, sigma. Y luego las terminaciones ya conocidas del participio presente para su voz media o pasiva. Por lo tanto, nos quedaría lucesómenos, lucesomenu, lucesomeno, lucesómeno. Por lo tanto, nuestro participio futuro en voz pasiva estará conformado de la raíz, luego la característica zeta, eta, sigma del futuro pasivo y las terminaciones del participio presente para su voz media o pasiva. Luces o menos. Nuevamente, como repaso del uso adjetival, ahora con un participio futuro, como sustantivo podríamos tener la frase jo pempson y la traduciríamos el que enviará, ahora en tiempo futuro. O como adjetivo, jo pater, jo pempson. Notemos que la pi al final de la raíz pemp se unió con la sigma y se convirtió en psi, jo pempson.
Hopater hopemson se traduciría el padre que enviará. Veamos un ejemplo de traducción. Kaitis hokakoson humas ean tu agasu celotai kenece. ¿Y quién es el que les hará mal si buscan hacer el bien? Aquí nuestro participio hokakoson se traduce en futuro, el que hará mal. En la codificación para el tiempo colocaremos una F. Ahora, enfoquémonos en estudiar el uso verbal perifrástico. Esta construcción se conformará de un participio que estará generalmente en tiempo presente o perfecto y este participio estará acompañando a un verbo copulativo, que será más comúnmente el verbo eimi, aunque también puede ser gi, nomai o uparjo. Un ejemplo de esta construcción sería eimi didaskon. Notemos que el verbo conjugado o finito es el verbo copulativo, eimi, y luego tenemos una forma verboide o participio, didaskon. En el griego del Nuevo Testamento, esta construcción perifrástica expresa la misma idea que su verbo finito equivalente, es decir, la expresión eimi didaskon sería igual que la forma simple didasco, por lo que podríamos decir que esta construcción es repetitiva o enfática o hasta redundante. Entonces, ¿cómo traducimos nuestro participio perifrástico? Una forma muy común, pero no muy afortunada, es traducir tanto el verbo como el participio. Entonces, nuestra frase eimi didaskon se traduciría estoy enseñando. Una forma más precisa o afortunada de traducirlo sería tomar toda la construcción perifrástica y traducirla en una forma verbal equivalente o un verbo simple. Es decir, la frase eimi didaskon no se traduce cada parte, sino se traduce lo que sería su forma equivalente, en este caso didasco. Y la traducción queda simplemente enseño. Para identificar cuál sería la forma equivalente en la que debemos traducir nuestra construcción perifrástica, debemos notar en qué tiempo está nuestro verbo copulativo o verbo y en qué tiempo está nuestro participio. Si nuestro verbo está en presente, imperfecto o futuro y nuestro participio está en presente, su forma equivalente será la misma que la del verbo. En cambio, si nuestro participio está en perfecto, vamos a notar que la forma equivalente va a ser una mezcla entre el tiempo del verbo y el del participio. Veamos algunos ejemplos cuando el participio es en tiempo presente, puesto que aún no hemos aprendido la forma del participio perfecto. Si el verbo está en tiempo presente, como eimi, y el participio está también en tiempo presente, didaskon, entonces la forma equivalente será presente, enseño. Si el verbo copulativo está en tiempo imperfecto, gemen, emen, y el participio está en tiempo presente, didaskon, la forma equivalente será la misma del verbo copulativo, imperfecto, enseñaba. Si el verbo está en futuro y el participio en tiempo presente, la forma equivalente será el futuro, enseñaré. Veamos un ejemplo de traducción. Engar ejon ktemata pola. Notemos que tenemos entonces nuestro verbo en imperfecto y nuestro participio ejon en presente, por lo que traducimos en una forma simple porque tenía muchos bienes, en lugar de porque estaba teniendo muchos bienes. Un ejemplo más, y aquí está doble,
es esan de entojodo anabainontes eis hierosoluma. La primera frase, entonces, vamos a traducir esta construcción perifrástica formada por esan y anabainontes en un verbo simple. Su forma equivalente, pero subían por el camino, en lugar de traducir, pero estaban subiendo por el camino a Jerusalén. En la segunda línea tenemos caí en proagon autu jo Jesús. Y nuevamente, en lugar de traducir los dos verbos, vamos a traducir su forma equivalente. Y Jesús iba delante de ellos. No, Jesús estaba yendo delante de ellos. Hemos terminado con el contenido de esta lección. Recuerde durante esta semana leer el capítulo 25, que es el mismo contenido un poco más ampliado, asistir a una de nuestras clases de repaso, entregar el ejercicio 25, hacer el reto 3 y trabajar en su traducción de Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 10. El reto 3 consistirá en identificar 10 palabras de los vocabularios 24 y 25. Luego tendrá que identificar la forma correcta de 5 participios aoristos. A usted se le dará el verbo y el código y tendrá que arrastrar la forma correcta. Tiene que aprender a identificar, o mejor dicho, diferenciar entre las formas de aoristo primero y aoristo segundo. Por último, ordenará la traducción de uno de los versículos de las tareas 24 o 25. Anímese y nos vemos pronto.